el seminario estamos grabando ahora. Como todos saben, ¿cierto? La elección presidencial en Estados Unidos el 5 de noviembre. Obviamente, candidato republicano Donald Trump y candidata demócrata Kamala Harris, ¿cierto? Que se cambió por Joe Biden, ¿cierto? Porque al final Joe Biden estaba con hartos problemas, ¿cierto? O se especulaba que tenía problemas cognitivos, digamos, por decirlo de mejor manera, ¿cierto? Que básicamente el tipo estaba medio lento, se quedaba pegado, hay un montón de videos y memes que probablemente eran exagerados, ¿cierto? Pero el tipo de repente se bajaba del helicóptero y a un lado, los guardias le decían que era para el otro, los guardaespaldas. En muchas entrevistas tenía lapsus, ¿cierto? Y se enredaba. Entonces, cuando la encuesta fue muy evidente que la gente está viendo que Biden en verdad no podía ser presidente por otros 4 años, y Trump empezó a agarrar mucho, mucho, mucho vuelo, las diferencias eran gigantes. Los demócratas hicieron, ¿cierto?, un swap, ¿cierto? O cambiaron el candidato y pusieron a Kamala, que es la vicepresidenta ahora. Y ahí vimos que Kamala en muy poco tiempo tuvo un gran alza, ¿cierto? Porque básicamente todos los que no iban a votar por Biden, demócratas, se volvieron a sumar. Recordemos que Trump es un candidato que genera un montón de rechazo, ¿cierto? Es un personaje con una personalidad bien llamativa, por decirlo así. Entonces, genera rechazo, ¿cierto? Y Kamala sería como una alternativa. Ahora en el tiempo que ha ido pasando, Kamala ha ido perdiendo un poco la ventaja, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando en las láminas, ¿ok? Esta es una encuesta que salió hace poco, la empresa se llama Gallup, ¿cierto? Y básicamente hacían encuestas o tabularon ciertas respuestas de qué era lo que más le importaba a la gente, ¿ok? Esto es súper importante porque si preguntan a mí, Trump es bien inteligente en su postura, ¿cierto? O populista, inteligente ser populista, y el tipo a lo que ataca o lo que propone o lo que él vende, ¿cierto?, dentro de su discurso, son los puntos más importantes de acá, ¿ok? ¿Cierto? A diferencia un poco de Kamala o Joe Biden, que es un seguir con lo mismo, ¿cierto? Trump es súper extremo o mucho más duro en inmigración, entonces si ustedes lo pueden ver, en enero del 2024, un 20% de la respuesta a la gente en general en Estados Unidos le preocupaba la inmigración, febrero del 2024 al 28%, y no sé si hay encuestas más nuevas, pero digamos que inmigración es la principal preocupación de Estados Unidos en la gente en general, ¿cierto? Segundo lugar, el gobierno, ¿cierto? Hay hartos videos del Deep State que están sobre regulados, hay historias con Elon Musk, ¿cierto? Que hoy en día, si él quiere tirar un cohete al espacio, pasa multa y tiene que haber 300 permisos, eh, ¿cierto? Así que, ahí se encierra un poco el gobierno, hay hartas cosas, no solo permisología, ¿cierto? O los problemas que hay con el lado regulatorio y cosas así, de repente hay con mucha sobreregulación, muchas reglas. Después, obviamente, economía en general, inflación. La inflación es importante porque venimos, ¿cierto?, de años de mucha inflación que ahora está un poco más controlada. Entonces, esos son un poco los principales problemas, y yo les diría que Trump en ese sentido ataca súper de lleno a eso y se pone como un candidato outsider, ¿cierto? Si bien ya fue presidente una vez, sigue siendo un personaje que es un poco fuera de la política clásica, ¿cierto? Eh, Avancemos. Entonces, en inmigración le hice una tablita, esto es harta información, así que para los que lo necesiten, vamos a hacer un post en el blog, ¿cierto? Va a subir esta información, o si no se las puedo mandar por correo también. Eh, Inmigración en general, Trump siempre ha sido por muchos años mucho más duro en la inmigración, ¿cierto? El tipo dice que no puede entrar tanta gente, que genera muchos problemas futuros. El famoso muro, ¿cierto? Que acá de repente nos damos de copiar con la zanja, para poder bloquear, ¿cierto?, la entrada de inmigrantes por todos lados de Estados Unidos, que hay, depende de las estadísticas que uno busque, se supone que han entrado como 20 millones de inmigrantes en el último año a Estados Unidos, que es una locura, ¿cierto? El 10% de la población sería inmigrante ilegal, ¿cierto? No es que sean inmigrantes documentados. Kamala tiene hartos problemas con la inmigración porque ella, cuando era jueza y fue senadora, si no me equivoco, ella era mucho más eh, pro inmigración, en el sentido que ella llamaba a regularizar a las personas que habían entrado legalmente, a que fueran parte de Estados Unidos de la fuerza de trabajo, pero que digamos, se legalizara su estadía, ¿cierto? Como que tuvieran permiso, al final, obviamente no los delincuentes, pero hay mucha gente que hace inmigración a Estados Unidos que son súper trabajadores, ejemplo general son los mexicanos, ¿cierto? Que mucha gente de Estados Unidos, tipo, son súper trabajadores, hacen los trabajos que en general los americanos no quieren hacer, que es construcción, los trabajos más duros, ¿cierto? Y aquí tenemos un poco el detalle de Trump versus Harris, ¿cierto? Voy a marcarlo con lápiz rojo, ¿ok? ¿Cierto? Acá, como seguridad en el borde, ¿cierto? Él propone terminar de construir la muralla, ¿cierto? Que la última vez no quedó, y aumentar las medidas de seguridad, ¿cierto? Y ser más duro. Kamala, obviamente, hoy en día no puede decir que es anti-inmigración. De hecho, algunas preguntas duras que ha hecho es cómo hoy en día cambiaste tanto versus cuando eras senadora o jueza, ¿cierto? Y ella propone contar más agentes, ¿cierto?, de patrullaje en
en la frontera y también, ¿cierto? Agentes de asilo, ¿cierto? Porque mucha de la gente que entra hoy a Estados Unidos pide asilo, hay como videos está tutoriales en YouTube, que entran los chinos o ciertos países y piden asilo por cosas políticas, ¿cierto? Bueno, y perseguir a los traficantes de inmigrantes, que hay muchos que uno paga servicios así como no oficiales, ¿cierto? $10.000 y te pasan, pero de muy mala calidad, entre camiones o por túneles, cosas así. Ok, y ahí tienen el gran listado. Bueno, unas grandes diferencias con Trump es que el tipo propone deportar millones de personas. O sea, simplemente echarlo y nada más. ¿Cierto? Aquí hablamos un poco que Kamala soporta, como que da permiso o apoya, ¿cierto? Ganarte o crear un camino que uno se gane la ciudadanía, ¿cierto? Para migrantes indocumentados, ¿cierto? Y no prioriza deportaciones en masa. Aquí hay versiones de todos lados, porque muchas veces decían que los republicanos querían la inmigración en masa porque era mano de obra barata, porque en teoría los republicanos hoy en día tienen, o históricamente eran más pro empresa y tenían mano de obra barata. Eso se ha vuelto un poco en el tiempo. Hoy en día los que más donan plata en general son las grandes tecnológicas, los demócratas, que no son tan intensivas en mano de obra, ¿cierto? Y ahí, bueno, propone a aumentar, ¿cierto?, las visas de inmigración legales, etcétera. ¿Ok? Aquí lo pueden ir viendo ustedes, está el detalle, son las políticas. Recordemos que todo esto, y pasa en todo el mundo, lo que uno o la gente promete cuando va a ser presidente es muy distinto para lo que logran hacer, ¿cierto? Trump, sobre todo, un tipo que es súper hiperbólico, ¿cierto? El tipo promete muchas más cosas, mucho más eh, exuberante en sus declaraciones. Entonces, esto hay que ver después si realmente lo puede hacer. Recordemos que el presidente no tiene ninguna parte la potestad absoluta de hacer las cosas, siempre tiene que pasar por el eh, gobierno, ¿ok? O sea, por el, ¿cómo se llama, perdón? Por el Senado, perdón. Senado de Cámara de Diputados, ¿cierto? Entonces, un poco inmigración, que es un punto fuerte. Después vemos acá el gran problema que tiene Estados Unidos, que hoy en día tienen un déficit gigantesco, ¿cierto? Acá tengo varios gráficos. Este es un gráfico de cómo son los ingresos y el costo operativo, ¿cierto? Hoy en día Estados Unidos se pierde como la proyección de este año es casi $1 trillón en contra, ¿cierto? Esos ingresos del país, que básicamente tiene por el lado de impuestos, versus los gastos, que básicamente Social Security, pensiones de Estados Unidos, o defensa, o los veteranos, ¿cierto? Y el Medicare o Medicaid, ¿cierto? Que es como el sistema como, no FONASA, pero el sistema de salud gringo, ¿cierto? Son los grandes gastos que esto generalmente, tanto Social Security como el departamento, sí, que la salud, ¿cierto? Siempre va subiendo, la población se va envejeciendo, siempre son más gastos, cuando uno crece y es más evolucionado, uno siempre quiere tener mejores coberturas, ¿cierto? Y es un problema como a largo plazo. También hay un problema como demográfico en general en el mundo, que la población está siendo más vieja y las tasas de reemplazo son cada vez más bajas, ¿ok? Y ahí está un poco datos para que ustedes los puedan ver, cómo se gasta la plata, cómo ha crecido la deuda en Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos 34 trillones de dólares en día de deuda, que eso, tengo una lámina ahora que sigue, que les va a mostrar un poco en el conjunto de países que está Estados Unidos, ¿ya? Que es más o menos importante, ¿ok? Entonces vimos los 10 países con más deuda versus PIB, ¿cierto? Tenemos Japón, que es un caso súper extraño, que hoy en día son los que empezaron con los QE o efecto cuantitativo, que básicamente es comprar bonos del Tesoro de Japón, incluso compran ETFs de Japón. Entonces hoy en día casi toda la deuda que emite Japón la compra el mismo gobierno, ¿ok? Y este número es absolutamente locura, y si se fijan de los países desarrollado, probablemente es el único que está sobre Estados Unidos y que no ha quebrado, ¿ok? Después tenemos Venezuela, que todos sabemos que es muy mal, Sudán, que también es un país que no está bien, Grecia, que es un país que quebró, ¿cierto?, por la crisis europea, Singapur, Eritrea, país desconocido, el Líbano, que también está en full problema, Italia, que es otro país que quebró, y después viene Estados Unidos. Entonces, si bien Estados Unidos es el país más grande, tiene todas las armas, ¿cierto? Es como la potencia del mundo, los niveles de deuda que está llegando ya están a una compañía de países que no es muy buena, ¿ok? ¿Qué más? El déficit federal, si ustedes se fijan, el gran problema es que gastan más de lo que ganan. De hecho, se fijan acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, los últimos casi 80 años, que los tipos han tenido superávit, ¿ok? Que eso es una locura. Pero básicamente, y sobre todo una potencia como Estados Unidos, pensaría, oye, ¿por qué estos tipos no tienen más superávit, ¿cierto? Uno gasta mucho y dos recaudan poco. Y proyectado incluso peor. O sea, la proyección hasta el 2050-60, ¿cierto? Es que todos los años sigan teniendo déficit. Aquí estas fechas muy grandes son Segunda Guerra Mundial y COVID, ¿cierto? En que en general los países todos metieron mucha plata a la economía y dieron estímulos para eso. Y lo mismo acá, si nos fijamos, ¿cierto? Las dos mayores alzas en costo para el país es
healthcare, ¿cierto? Que es salud, ¿cierto? Programas de mejora de la salud o cuidado de salud, y los intereses, que esa es la segunda pata, ¿ok? Hoy en día Estados Unidos tiene tasas mucho más altas que antes, los intereses son una locura. Antes tenía algo que se llamaba el techo de la deuda, que se eliminó. Antes, cada cierto tiempo, para poder seguir gastando el país, tenía que pedirle autorización al Congreso, y finalmente lo terminaron eliminando, porque todos los años terminaban haciendo techo de la deuda, había todo un debate, peleaban un rato los demócratas contra los republicanos, y siempre terminaban subiendo el techo de la deuda. Era imposible no subirlo porque digamos, Estados Unidos podía entrar en default. Así que y al final terminaron eliminando el techo de la deuda. ¿Ok? Después, en gobierno, ¿cierto? Que es un concepto que es bien único en general en Trump, ¿cierto? Que va a crear una comisión de eficiencia, ¿cierto? Y aquí el gran aliado de Trump, Elon Musk, ¿cierto? O sea, aliado mágico, yo le diría a Trump salió con un gato el sombrero del mago, porque Trump estaba perdiendo y es que ahora ha recuperado, y el gran apoyo que ha tenido, tanto en públicamente como Estado, que también ha tratado mal a Kamala o el mundo demócrata, ¿cierto? Elon Musk, van a crear una comisión de eficiencia en el gobierno que supuestamente lo lideraría Elon Musk. No sé cómo va a hacer tantas cosas Elon, ¿cierto? Pensemos que tiene Tesla, tiene Starlink, tiene SpaceX, y ahora más encima sería o estaría a cargo de una comisión de eficiencia en el gobierno. También aquí hay un gran asterisco que obviamente Elon, y en Estados Unidos, para los que no saben, no puede entrar a una compañía de echar casi toda la gente, como pasó en Twitter, que compró Twitter y echó el 80% de los empleados y sigue funcionando igual que antes, con 80% menos de gente. Uno en el Estado no puede llegar a echar el 80% de la gente. ¿Ok? Entonces acá lo que han tratado de dar un poco la vuelta, porque es muy poco popular decir que va a estar mucha gente en el Estado, es que van a cambiar la estructura, ¿cierto? Como el software dentro, no estar gente, sino que hacer que la gente sea mucho más productiva. ¿Ok? Yo creo que mucho tiempo, pero mucho tiempo, que al menos que yo me acuerde, que un candidato a presidente propone crear una comisión de eficiencia en un gobierno. Quizás el otro que podría ser así es Milei, ¿cierto? En Argentina, que dijo que había un montón de instituciones, ¿cierto? Que estaban tomadas por gente que eran menos parásitos, ¿cierto? Que solo chupaban recursos y no generaban nada. Pero en un país así grande que no en crisis, o no crisis grave, es Estados Unidos. Y está, pues, como se pueden ver, Kamala obviamente no tiene nada ahí en ese sentido. También tiene un plan de 200 billones en infraestructura, que eso es una política muy antigua, ¿cierto? Chile, cuando estaba mal antes y hacía política anticíclico, el Estado financiaba proyectos de infraestructura porque genera mano de obra, crecimiento, etcétera, y es bueno para el país. Kamala tampoco lo tiene. Otro gran paso de Trump es que quiere recortar los impuestos. Esto sí tiene algo de la mano que no sé si está 100% escrito en papel, pero el tipo quiere recortar harto la tasa corporativa, pero con el trade-off, ¿cierto? Con el enganche, que la gente traiga producción a Estados Unidos. Esto pasó desde el COVID, ¿cierto? Que se dieron cuenta que no podían tener la producción toda en China porque se llaman una escoba, no tenían recursos, ¿cierto? No tenían producción, y también es un poco un sentimiento medio populista, ¿cierto? De traer de vuelta la mayor cantidad de producción que se pueda a Estados Unidos, y por eso mismo, si alguien lo hace, Trump está dispuesto a hacer recortes de tasas de interés, perdón, en tasas de impuestos. ¿Cierto? Aquí obviamente a toda la empresa le conviene. Pagar menos impuestos siempre es un plus para la empresa. Lo malo es que si Estados Unidos ya tiene un déficit, ¿cierto? Con este recorte, al menos que se compense con un crecimiento gigantesco, el déficit va a seguir. ¿Ok? Y Kamala, a su vez, al revés, propone subir los impuestos en las corporaciones, ¿cierto? Porque ya quiere, en general, aumentar las coberturas de salud, aumentar las pensiones, todo tipo de cosas, ¿cierto? Un poco más, un pensamiento más, si podemos decir, de izquierda, ¿cierto? En el mundo, que es como dar más beneficio a la gente, y subir los impuestos, ¿ok? Aquí tiene otras medidas más, que en Estados Unidos hay créditos en impuestos si uno tiene hijos, los dos apuestan a aumentar el crédito, un poco de la mano que hay poca población, entonces incentivan tener hijos. Aquí Cámara sí tiene un punto a favor grande, que también va un poco en el lado, no sé, populista, pero algo que la gente quiere es que renegociar, ¿cierto? Que los precios bajen en los remedios. Si ustedes alguna vez han ido a Estados Unidos, el remedio que ustedes busquen en Estados Unidos, al menos que sea muy genérico, es infinitas veces más caro que en otros países, ¿ok? Y esto es un cuento porque tienen seguros, revendedores seguros, tiene un enredo gigantesco, que hay hartos tipos millonarios que han salido ahí tratando de resolver el problema. El más conocido es Mark Cuban, que ahora estuvo harta campaña por Kamala, que hizo una página web para hacer drogas de bajo costo, que se llama Cost Plus algo, que es como el costo más algo, ¿cierto? El nombre directo de la página, tú puedes comprar pastillas genéricas por el costo más un 15% y te las manda a tu casa. Y él compara con remedios que cuestan $1000, en la página cuesta $50, solo porque él vende directo a la gente, ¿ok? Así que gran parte de las fuerzas de Trump, ¿cierto? Que hoy en día nos estamos cargando un poco a Trump porque por lo que ha pasado con las encuestas y las tendencias, pareciera que Trump va a ser el ganador, ¿cierto? No por mucha diferencia, pero están casi todo apunta para allá, ¿cierto? Yo creo que el gran influenciador de esto fue Elon Musk, ¿cierto? Que al final Elon es como
hay un genio loco, ¿cierto? Hoy en día, lo que hace toca y se transforma en oro. Tenemos infinidad de empresas que han pasado, se ha pasado toda la industria y en todos lados tiene como como un sello, ¿cierto? Que es hacer cosas que nadie cree que son posibles en industrias absolutamente novedosas. Bueno, algunas han sido autos, digamos, no una industria novedosa, pero hacer auto eléctrico era novedoso cuando empezó a contar SpaceX, ¿cierto? Que son estos cohetes que manda al espacio, reciclarlos, ¿cierto? O atajarlos de vuelta porque costaban muy caros. Compite con Boeing, Boeing hoy día está muy mal, no le ha resultado nada el plan que ha hecho y en cambio Tesla, o perdón, SpaceX ya ha mandado un montón de cohetes y ya está recuperando todos los cohetes, entonces el costo por envío es bajísimo. Otro gran proyecto de Elon, ¿cierto? De Starlink, que son estos satélites que tienen internet, que es una locura, que nadie lo ha hecho, ¿cierto? Y anda bien. Entonces aquí también tienen propuestas de los dos. Eh, Igual Cámara tiene algunos incentivos, creación de un fondo, ¿cierto? O planes de pequeños negocios, ¿cierto? Hacer un fondo para prestar plata. También dice que ella va a crear un gabinete que va a tener gente republicana dentro, porque supone que al final el mejor de los mundos es que tú converses, ¿cierto? Con tu contraparte y a un acuerdo común, más que pasar la planadora. Entonces ahí puso un poroto para eso Kamala, que es mucho más centrada en su forma de ser que Trump, ¿cierto? Con lo poco que se conoce, porque en verdad no es muy conocida, no hago tantas entrevistas ella. La economía, ¿cierto? Es duro. Aquí vemos que Trump, ¿cierto? Propone nuevamente bajar los impuestos y las bajaría en 21%, en cambio Kamala quiere subirla a un 28%. Esto es impuesto a empresas, ¿cierto? Que en Estados Unidos funciona distinto a Chile, no es integrado, entonces la empresa paga uno y tú como persona pagas otro. Y también propone subir o aumentar el impuesto a personas que ganen más de $400.000 en Estados Unidos, que es igual a harta plata en Estados Unidos, pero no es tan locura como ustedes podrían pensar comparado con Chile, ¿cierto? También aquí Trump dice que puede bajar incluso hasta 15% la tasa corporativa. Eh, Cámara en un minuto salió con un plan que fue súper polémico, que era ponerle un impuesto a los billonarios, ¿cierto? Que son algo que han puesto hartos países, que al final nunca termina funcionando, porque hoy en día las platas son todas movibles, ¿cierto? Los billonarios son los que tienen los mejores abogados del mundo, entonces antes de que venga, los tipos ya empiezan a cambiar los activos por otros lados, jurisdicciones más amigables, ¿cierto? Otras partes. Entonces, el impuesto a los billonarios, básicamente, a lo único que les cobran son los propiedades activos que ya han enterrado, ¿cierto? Pero es muy difícil de aplicar. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Noruega, lo ha hecho Canadá, y los tipos después tienen que deshacer el impuesto a los billonarios, pues la gente se va y los locas se van del país, ¿cachai? Entonces, después no hay inversión, no hay crecimiento por el lado del capital. Y también quiere subir a 4 veces el impuesto a la recompra de acciones de Estados Unidos, que es algo muy útil o que pasa harto en acciones gringas. Ejemplos son Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, todos han hecho planes de recompra de acciones cuando generan mucha utilidad, ¿cierto? Tienen plata en caja y no encuentran nada mejor que hacer, o nuevos proyectos, simplemente salen al mercado y compran acciones, entonces hacen subir los precios. Hoy en día el impuesto en eso es un 1% de lo que es un 4%. En general eso, bueno, y Trump, una de las grandes cosas que él quiere hacer es volver a poner tarifas a los chinos, ¿cierto? Y subir las tarifas a muchas partes y renegociar los acuerdos, ¿cierto? Que algo fue súper polémico en su minuto, trajo mucha volatilidad a los mercados, eh, pero es algo que, como extrañamente, Biden no sacó ninguna de las tarifas, ¿cierto? Que tanto le reclamaban a Trump que él ponía tarifas, el tipo no sacaron ninguna de las tarifas que Trump le puso a los chinos, ¿ok? Entonces ahora Trump quiere volver a renegociar y poner más tarifas, ¿cierto? Con este incentivo MAGA, que es Make America Great Again, y traer producción, hacer que los productores locales sean mejores o más competitivos, pero hay un trade-off, ¿cierto? Porque al final muchas de las empresas producen en China, traen implementos de China o suministros de China y le hacen más cara la producción. Porque si hay aquí un asterisco, esto es súper popular, más que quizás efectivo, ¿ok? Otro problema grande en Estados Unidos es el costo de las casas, ¿cierto? O housing que le he dicho ellos, o affordability de las casas, ¿cierto? Que tan comprables es una casa, qué tan barato es arrendar una casa. Estados Unidos subió mucho los precios de las casas. Aquí Kamala propone hacer 3 millones de casas nuevas, ¿cierto? Y poner incentivos. Y Trump históricamente siempre ha estado relacionado al real estate, entonces también tiene hartos incentivos, dijo que iba a poner para crear y construir casas, pero no es una propuesta muy detallada. Simplemente ha dicho que va a hacer procreación de casa y construcción, ¿ok? A diferencia de Kamala, que dijo que iba a hacer 3 millones de casas, ¿cierto? En los 4 años, iba a tener incentivos también para los compradores de primeras casas, como una ayuda en el pie de $25.000. ¿Ok? Esto también recordemos que es 100% lo que prometo cuando voy a ser candidato, ¿cierto? Es como la promoción, hay que ver después si lo hacen. En Chile también pasó que van a hacer infinitas casas y no ha pasado mucho
en general, ¿ok? Vamos a seguir avanzando para que lleguemos a los datos más estadísticos. Aquí tienen un poco, aquí está Stocks Exchange de Investopedia, ¿cierto? Básicamente los tipos hicieron un análisis, ¿cierto?, de los nuevos gastos versus los nuevos tipos de ingresos. Si se fijan, Trans no tiene ningún nuevo tipo de ingreso, excepto las tarifas, ¿cierto? Que aquí asumen que va por un 60% de las importaciones de China. Entonces, tu ingreso solo, esto si uno mantiene la torta igual, ¿cierto? No contiene crecimiento, no tomaron en cuenta que si uno bajaba el impuesto de 28%, 21%, 15%, no genera nuevos crecimientos, porque esto es como la torta que hay. Básicamente, Trump, todo lo que propone, ¿cierto? Se da a mayor déficit, ¿cierto? Sale en contra y asume que podrían ser 2 trillones al año extra de deuda, ¿cierto? Cuando un país tiene déficit es deuda. ¿Ok? Si sumaría los 34 trillones que están en Estados Unidos, llegaría a 44 trillones. ¿Ok? Kamala, a pesar de que hace todo esto, ¿cierto? Que subir el 28% del impuesto a las empresas, cuatriplicar el impuesto a la recompra de acciones, eh, quiere también aplicar este acá que fue súper polémico, que yo creo que lo eliminaron porque fue súper polémico. Era, en Estados Unidos tú no pagas impuestos, en ninguna parte uno paga impuestos sobre las acciones que uno tiene hasta que uno las vende. Y en Estados Unidos hay un modelo, ¿cierto? Una forma de acumular mucha riqueza nunca vendiendo, pero pidiendo créditos contra esas acciones. Entonces el crédito no tiene impuesto. Y por eso mismo ya estaba proponiendo un 25% de impuesto a las ganancias no realizadas, ¿cierto? Que es que tú no vendiste la acción, pero subió y la tenías hace 30 años y no he pagado nunca un impuesto por eso. ¿Ok? Es así, una visión contraria gigantesca, porque también pasaba mucho con las startups, ¿cierto? Que son mercados privados, que al final iba a cobrar 25%, por ejemplo, a la empresa que no es cierto a la bolsa. Uber, antes de irse a la bolsa, hizo levantamientos de capital gigantescos por mucha plata, y ellos se cobraban un 25% de impuestos a los fundadores, ¿cierto? Y a los fondos y todos que estaban metidos antes de la bolsa. Que si en general se supone que lo eliminaron, pero estaban en una de las propuestas iniciales que se filtró. ¿Cierto? Y aquí también no solo tiene más ingresos, bueno, y aquí también asumen que el aumento en las tasas, aumento en todos estos impuestos no generan decrecimiento. O sea, que lo más probable es que tú no crezcas el 3% si pones tantos impuestos porque hay incentivos a no llevar tantas lucas o llevar tantas lucas a otro lado, o crear empresas en otro lugar, ¿cierto? Al final, no sé si es bonito o no es bueno visualmente, pero es lo que pasa. O sea, los capitales, ¿cierto? Y las empresas siempre tratan de, dentro de lo legal, pagar la menor cantidad posible de impuestos, ¿cierto? Y si uno sube mucho los impuestos de un lado, los capitales se mueven a otras partes, ¿ok? Hay casos gigantescos, ¿cierto? Paraísos fiscales, está Suiza, está la Golden Visa, que al final te proponen no pagar impuestos por 10 años en rentas de otros países. En Suiza uno, si tiene muchas lucas, puede negociar la tasa de impuestos. Pasa mucho en Europa que en Alemania, países que son caros, los que son millonarios sean a Suiza, tienen que tener una casa, un arriendo, cierta cantidad de meses, vivir en Suiza, y también pueden negociar su impuesto a algo mucho más bajo que su país de origen. Porque sigue esto un poco la figura, que sigue como el gran problema, que al final siempre eh, hay más déficit. Sí pasa que Kamala es mucho menos deficitaria que Trump. Se espera que Kamala, si no me equivoco, sume entre como 2 trillones en todo su periodo. ¿Ok? Según ella es más o menos balanceado, pero aquí no tiene que, potencialmente habrían problemas, ¿cierto?, en el crecimiento si pone muchos impuestos. Esto también, obviamente, tiene que pasar por el Congreso y un montón de aprobaciones, pero esas son las propuestas. Ok, y aquí vámonos a lo importante. ¿Cómo rinde el S&P según el partido político? Hay harta especulación o hay dos formas de verlo, ¿cierto? Cómo rinde el año que viene después, cómo rinde los 4 años, y aquí podemos ver, ¿cierto? Aquí, bueno, esta fuente a la derecha es por activo, que es un poco más interesante, y esta es general, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen el rendimiento promedio histórico, ¿cierto? De los republicanos, o sea, perdón, demócratas son los azules, republicanos los rojos. En promedio, el último tiempo que hizo esto, aquí tenemos de Eisenhower, que es bien antiguo, ¿cierto? Tenemos Biden de ahora, Trump, Obama 8 años, Bush creo que estuvo 8 años, Clinton creo que estuvo 8 años, ¿cierto? O este independiente, pero acá tenemos harto años, ¿cierto? Se fijan en general las rentabilidades de la bolsa han sido mucho más, han ido creciendo en general. Y tenemos que con los demócratas, efectivamente, sube un poco más, ¿cierto? 9,6% versus 6,2% de los republicanos. Eso no es extraño. Lo que sí tenemos, este es el promedio, ¿cierto? Y esta es la media, ¿cierto? Que si uno mide cuántas veces se repitió, aquí hay menos diferencia, de hecho gana un poco más los republicanos, ¿ok? Eh, no es una gran diferencia, la bolsa también, si bien el lado político te influye, el lado fiscal, eh, muchas de las empresas de Estados Unidos son globales, ¿cierto? No es como que solo Estados Unidos es país. Es importante, si no hay una gran diferencia, en los dos veríamos bolsas alcistas,
Sí pasó con Trump la vez pasada, que era alguien nuevo, ¿cierto? Y él un poco loco para sus comunicaciones. Teníamos mucha volatilidad. Nadie pensó que iba a poner tarifas. Nadie sabía que el tipo iba a comunicar casi todo por Twitter, más que como una conferencia de prensa o cosas así. Entonces era un poco lo que se le ocurría a él. Lo hacía. Y acá al lado, ¿cierto? Tenemos el rendimiento por activo, ¿cierto? Por grupo activo un año después de la elección, ¿cierto? Que es lo que nos interesa más. ¿Qué pasó el año siguiente después de las elecciones? Este 2021 agrupa, ¿cierto? Es demócrata porque es azul y fue Biden, 2017 fue Trump, ¿cierto? En general, ustedes deberían esperar que Trump es mucho más, bueno, pro crecimiento, pro empresa en cierto sentido, es pro petróleo, ¿cierto? Cuando Trump salió, el tipo lo que hizo fue aumentar la extracción, ¿cierto? El tipo no es tan energías verdes como otros, como los demócratas, ¿cierto? Entonces tiene el rendimiento, ¿cierto? Acá abajo siempre, obviamente tienen la figura, ¿cierto? O sea, el tipo activo, lo pueden agregar, lo pueden mirar, ¿cierto? Aquí con Obama tuvimos que el oro fue muy bajista, ¿cierto? Y con Biden también ha sido bajista, esto no se está actualizado porque el oro últimamente ha subido como loco, pero hasta el 2021 el oro bajista, ¿cierto? Bueno, el primer año nomás del gobierno, no es los otros 4 años, pero el primer año con demócratas, ¿cierto? Fue bajista el oro y bajista el Nasdaq. Muy alcista el petróleo, esto puede ser una casualidad, que se hubo guerra, cosas así, que probablemente es por eso, ¿cierto? Hubo la guerra con Ucrania, ahora con los israelíes y los árabes, ¿cierto? Muchas veces puede ser algo puntual, pero ese es un poco el rendimiento, se fija en lo más volátil siempre el petróleo, históricamente va atrás, aquí el Nasdaq, ¿cierto? El 2001 tuvimos la crisis grande, eso un poco uno debería preferenciar si sale Trump, Nasdaq, ¿cierto? Fue lo que más subió, Dow, S&P, ¿cierto? Y atrás el Russell, ¿cierto? Que el de Small Cap de Estados Unidos. Entonces, en general, los mercados siguen subiendo, ¿cierto? Ahí tienen los rendimientos, esto está en porcentaje, sigue 20% aproximado el primer año con Donald Trump. También hay un harto de Donald Trump que se especula que va por la desregulación, ¿cierto? Los demócratas son mucho más de regular, el tipo es de desregular en industria específica, en petróleo el tipo más de regular, en bancos de regular, en inmobiliarios de regular. Ok, y aquí vamos a ver un poco la apuesta. Ya, yo le anticipé un poco que Trump va ganando, ¿cierto? Para los que no saben, en Estados Unidos uno no vota por el voto popular, ¿cierto? Uno vota popular y el voto popular elige representantes por estado. Esto es para que los estados con menos población no queden subrepresentados en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, California, que es un estado muy grande con muchas personas, tiene proporcionalmente menos votos que otros estados muy pequeños como podría ser Nevada o Arizona, ¿cierto? Si no me equivoco, California tiene como 40 votos electorales. A ver. How many elect- Déjenme buscarlo acá. Dame un segundo. California tiene 54 votos electorales, ¿cierto? El estado que tiene más votos, después viene Texas, ¿ok? Que tiene 40. Entonces, hay estados que tienen 3 votos como Wyoming, North Dakota, South Dakota, son estados realmente pequeños en población y en tamaño y tienen menos votos. Pero en Estados Unidos, menos con la constitución que tienen y la visión del mundo que tienen, se acordó este acuerdo, ¿cierto? O se hizo este acuerdo de que no fuera 100% representativo de las personas. Entonces puede ser que el voto popular lo gane demócratas, generalmente lo gana los demócratas, y el voto de los eh, electorales, ¿cierto? El voto electoral, que son estos representantes que eligen, gana republicano, ¿ok? Y aquí tenemos el Polymarket, ¿cierto? Es la página más grande de apuestas del mundo. Y hasta hoy día, esto fue en la mañana, ¿cierto? Hay un 64% de probabilidad que gane Trump y un 36% de probabilidad que gane Harris, ¿no? Esto no quiere decir que Trump va a sacar el 62% de los votos electorales, sino que tiene una probabilidad de 64%. ¿Ok? Hay muchos que dicen que Polymarkets, como uno hace apuestas, ¿cierto? La gente tiende a apostar más por lo que quiere, o hay gente que trata de influenciar la apuesta, etcétera. Y hoy día ya en la mañana, o esta semana, ¿cierto? Han aparecido varios medios más tradicionales como el de Economist, ¿cierto? Que tienen modelos predictivos de ellos, ¿cierto? Aquí sale simulación de las elecciones, en donde por primera vez en harto rato Trump supera a Kamala, ¿ok? Y acá tenemos un poco los swing states que están en Estados Unidos, que ustedes tienen que pensar que son estados que se han vuelto a la chaqueta, en buen chileno, ¿cierto? Son estados que no siempre votan republicano o no siempre votan demócrata. Por ejemplo, California generalmente vota demócrata, Texas generalmente vota republicano, entonces en general la pelea no está en esos estados porque el 70% de la gente vota por un partido. Esos estados están ganados. Un poco en Chile, si usted quiere hacer el civil, es como cuando eligen alcaldes, Las Condes, Vitacura, Los Arnechea, generalmente gana alguien de derecha, comunas
no sé, Santiago Centro, o quizás, no tengo idea, Maipú o alguna otra, gana más la izquierda, ¿ok? O hay estados que se pueden cambiar, provincia generalmente también es más de derecha, cosas así. Entonces, la pelea fuerte se dan estos 6 estados, ¿cierto? Que de hecho, si ustedes ven las noticias, por ejemplo, Elon ha andado haciendo campaña con Donald Trump y teniendo reuniones en Pensilvania muy fuertes, porque tiene 19 votos electorales. O sea, si tú hay vuelta a este estado, los 19 votos se dan a tu favor. Y han estado haciendo campaña súper fuerte los dos juntos. ¿Ok? Y para mí, por lejos, el mejor aliado que pudo sacar Donald Trump en la carrera presidencial fue Elon. Hasta antes que Elon empezara a apoyarlo con muchas ganas, Donald Trump no está ganando. Si ustedes se quieren meter acá, para que lo vean, déjenme ver si se ve esto en la pantalla. Esta es la página de Polymarkets, ¿cierto? Ustedes se van a Forecast. Bueno, aquí pueden apostar plata, ¿cierto? Y aquí pueden ver el forecast. Y el forecast está basado en las apuestas, ¿cierto? Aquí sigue sumando 64%. Les recuerdo, esto no es el porcentaje con que gana Trump. Si es que gana Trump va a ser mucho más ajustado, probablemente sea 53-47, 52-48, algo por ahí, ¿cierto? Y aquí podemos ver un poco el histórico. Aquí la carrera cuando partió Biden versus Trump, ¿cierto? Estaba muy empatado hasta que empezaron a hacer estos debates en que Biden realmente se dio que estaba mal cognitivamente, ¿cierto? No estaba muy fino, se leía la idea y cosas así, y Trump empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y por acá cuando ya era, digamos, bochornoso y no había ninguna chance que Biden ganara, que hicieron los republicanos, hicieron el swap, ¿cierto? Mágicamente, o no mágicamente, pero sin votación, sin nada, ¿cierto? Dijeron cuál el candidato que tiene mayor probabilidad de ganar, que tenemos fondo y todo el cuento, Harris, ¿cierto? Y aquí se hizo el cambio Harris, y se fijan, desde aproximadamente agosto, Harris siempre estuvo arriba. Un pequeño cambio ahí y después, perdón, acá, ¿cierto? Trump empezó a subir, 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 subir. Y ya tenemos una distancia más o menos grande, ¿cierto? A muy pocos días de las elecciones. ¿Podría cambiar esto? Claramente puede cambiar. ¿Sería tan probable? No sé si sería tan probable. Tendría que mandarse un condoro muy grande, Donald, ¿cierto? Y esto se actualiza todo el día. Usted se mete en la mañana, tiene el countdown, ¿cierto? Aquí te explican cómo funciona. Y si vamos acá, ¿cierto? Uno apostar a que Trump gana, obviamente te paga menos, ¿cierto? Si uno dice que gana Trump, te paga 64 centavos por cada hora que uno mete. Si uno dice que no gana, eh, al revés. Bueno, está bloqueado, pero etcétera, ¿cierto? Si uno fuera por Kamala, que gane te paga mucho más que no gane. Ok, ya está la cantidad de plata que han apostado, 2.200 millones de dólares, encuentro una locura, pero es el número, ¿cierto?, que aparece en Polymarkets. Ok, y como les decía, el The Times o el The Economist ya tiene, ¿cierto?, que gana el otro. Y esta página la usaba harto de Estados Unidos porque es un tipo que es de ABC News, ¿cierto? Pero se llama 538 y es una página que hace un agregado de todas las estadísticas, estadísticas, encuestas y cosas así. Y también empezó a salir que Donald Trump ganaba, si se fijan, es mucho más apretado que Polymarket, porque no son apuestas, ¿cierto? 52 de 100 veces gana Trump versus 48 con Harris. Y aquí tienen la explicación completa si lo quieren dar, si quieren dar una vuelta más o leer más o ponerle más detalles. Se fijan acá, ellos igual ponen en sus inputs encuestas que salen, ¿cierto? Tienen notas las encuestas, las más importantes, y tienen la fecha. Entonces, la última encuesta daban empatado a Donald, después hay una que ganó, ¿cierto? Aquí sale que hay, es un agregado de 538 empresas que hacen encuestas. También toman en cuenta las apuestas, ¿cierto? En dinero. Aquí pueden ver cómo ha ido, ¿cierto? La evolución de los votos, ¿cierto? Y por qué Donald Trump está subiendo ahora. ¿Cierto? Ven que igual está ajustado, o sea, Trump tiene 232 votos versus 266 de Harris, ¿ok? Aquí se fijan está el voto popular, y Harris igual gana a pesar de todo, ¿cierto? 51%, pero recordemos que en Estados Unidos uno no vota por voto popular, vota por voto popular, que el voto popular elige a este colegio electoral que se llama, ¿cierto? Que es una cantidad de representantes por estado, y después esos representantes son los que votan. Aquí tienen más información también, por si quieren seguir monitoreando, son los estados que siempre ganan, ¿cierto? Están marcados en azul oscuro, ¿cierto? Sol y California siempre sale así. Estos de acá siempre salen republicanos, ¿cierto? Más light es menos probable, pero con 75-100% de probabilidad es súper probable que gane Trump. Y estos que están así rayados, ¿cierto? Son los que todos es tirar una moneda, ¿cierto? Están eh, por debatir o por dar vuelta. Okay, eso, North Carolina, Pensilvania, Michigan y Wisconsin son potencialmente los estados que van a dar vuelta a esto. Porque la elección, acuérdense, el 5 de noviembre va a ser con mercado abierto en futuro, ¿cierto? Las acciones van a estar cerradas, pero va a estar en vivo, así que va a estar bien movido, va a estar entretenido, ¿cierto? Y uno necesita 270 votos electorales para poder ganar. Así que ahí, si quieren meter la página, se llama Project
538 y pueden ver todo. Aquí tiene un análisis completo, súper súper completa. Falta que se actualice, ¿cierto? La última actualización fue el 22 de octubre y están especulando que cuando saliera la nueva, Trump iba a tener más liderazgo, ¿ok? Seguimos. Déjenme ya el PowerPoint, ¿cierto? Ya tenemos los votos electorales, las probabilidades del The Times, de Polymarket, ¿cierto? De la página 538, que es un agregado de toda la encuesta. Y aquí tenemos ya, hice un análisis del escenario más probable, ¿cierto? Aunque igual es estrecho. Un segundo, tomar un poco de agua, ¿cierto? Y aquí le puse alguna de ellas fuertes. Donald Trump siempre cuando ha salido ha aumentado la boletería. Espero que esta vez sea un poco menos porque ya es alguien que si bien tiene un grado de incertidumbre o locura más alto que Kamala, ya sabemos más o menos cómo funciona. Su idea fuerza es proteccionismo contra China, proteccionismo contra otros países también, ¿cierto? Especialmente siempre se agarra con México, eh, ¿cierto? En parte porque muchas empresas de Estados Unidos tienen producción en México, entonces proteccionismo contra China, eso pega en todos los países relacionados a China, nos pega a nosotros como Chile, le pega a parte a México, ¿cierto? Como dijimos, otros relacionados que tienen grandes, ¿cierto? Intercambio con China, generalmente los minerales, Australia podría ser. Generalmente Donald Trump tiende a hacer que se fortalezca el dólar, de hecho tiene toda una campaña que si alguien quiere votar el dólar como moneda de intercambio global, le va a caer con todo, o sea, así como en español básicamente, va a estar súper opuesto, Estados Unidos no lo va a apoyar, etcétera, porque sabe que el dólar, porque el dólar sea una moneda global es muy importante, ¿cierto? Cada vez que le ponen sanción a algún país, básicamente le bloquean las transferencias en dólares y los tipos quedan fuera del mercado, ¿cierto? El mercado negro y otras cosas. Es pro criptomoneda, pro petróleo, como decía. Hoy en día tenemos este gran asterisco que pro Tesla o pro Elon, ¿cierto? Eh, Hay hartas como hechos anecdóticos que potencialmente van a ayudar a Elon. Me imagino que esto también va al lado entre Trump y Elon, ¿cierto? Si ganáis me tenéis que ayudar con todo lo que no tiene sentido que están haciendo contra mí. A Tesla, por ejemplo, le sacaron los créditos de impuestos que tenía. Cada vez que uno se compraba un Tesla, habían como $8.000 o $6.000, dependiendo del estado, en créditos que tenías, que rajáis tu impuesto a final de año. Y eso lo quitaron a Tesla, y se lo quitaron de una forma súper fea, porque fue básicamente como que solo queda Tesla fuera. Era como cualquier empresa que produzca autos eléctricos de más de 100.000 unidades al año queda fuera. Y el único que clasificaba era Tesla. Entonces es menos competitivo contra otras marcas de Estados Unidos y es menos competitivo contra autos chinos. Porque entonces ahí podríamos ver que se imponen más tarifas contra autos chinos en Estados Unidos, potencialmente podrían volver los créditos a Tesla, ¿cierto? Hay otra historia que dio hartas vueltas en esta campaña de elecciones, que Elon dijo que hay un plan, ¿cierto?, para darle internet rural a las personas de Estados Unidos, que se han gastado $42 billones y hay cero personas conectadas, ¿ok? Que en teoría iban a conectarlos por cable. Y todos decían, oye, ¿por qué no usaron Starlink, ¿cierto? Que son estos aparatos de Elon que cuestan, no sé, $300 en Estados Unidos la antena y el plan cuesta $50 mensuales y uno podría tener conectado a infinita gente si uno divide los 42 billones por el costo de la antena, ¿cierto? Y obviamente yo creo que un trade-off importante o algo general para la bolsa que ser bueno es que bajen los impuestos, ¿cierto? Tecnologías de software también les deberían andar bien. Y aquí tengo algunos nombres, ¿cierto? Que podrían importarles o pegarle fuerte, ¿cierto? Muchos son de extracción y infraestructura de energía, ¿cierto? ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, hay unas que están bien baratas. De hecho, Buffett está metido en una que se llama Oxy, que aquí no la tengo en el listado, pero, ¿cierto? Aquí está la explicación, ¿cierto? Se va a beneficiar por la regulación y aumenta la producción de energías fósiles. Lo mismo, Chevron lo mismo, también ConocoPhillips porque va a permitir sacar más petróleo del piso, reducción de gastos regulatorios, costos regulatorios, etcétera. También Donald Trump es súper anti-regulación en bancos, ¿cierto? Cuando tú desregulas los bancos, les permite hacer más pro negocio, ¿cierto? Prestar más plata, obviamente la economía le ayuda. Así que tenemos acá JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, esto en general han reportado bien. Ahora estamos en reporte de resultados. Ha pasado un poco que la bolsa está anticipando a esto, ¿ok? Entonces las acciones de energía han subido un poco, las de financieras también han subido harto, las cripto han subido ahora que está más claro que Trump va a ganar, ¿cierto? Aquí en defensa, yo sí pondré un asterisco, porque una de las cosas que Trump ha dicho es que él terminaría todas las guerras que hay en el mundo. Que cuando él fue presidente la vez pasada, ¿cierto? Con un telefonazo a Putin, podría haber terminado la guerra, que amenazó a los norcoreanos, etcétera. Entonces aquí yo creo que si bien puede ser la vuelta que efectivamente uno va a protegerse de la guerra, al frente tiene que producir como más defensa o más misiles, no va a ser tan de guerra y tan uso de cosas. Iría por otra acción que se llama Palantir, que la tengo más adelante, que es específica, que es como más
un lado más tecnológico de la defensa, ¿cierto? Usa inteligencia artificial para buscar probablemente proteger de ciberataques, cosas, ese tipo de cosas, inteligencia. Creo que más que esto, ¿cierto? Que, o por lo menos Lockheed Martin, que es más misiles, aviones y cosas así, ¿cierto? Va a ser por el lado más inteligencia, más defensa interna, ¿ok? Infraestructura también, crecimiento, ¿cierto? Materiales, todos quieren hacer casa, esto un poco general. Y criptomonedas, ¿cierto? Acá dos acciones súper conocidas, Coinbase, que es un exchange de criptomonedas en Estados Unidos. Si obviamente hay más certeza regulatoria, si es más pro cripto, que esto que es pro cripto Trump, potencialmente Coinbase puede aumentar su nivel o su cantidad de negocio, etcétera. Y MicroStrategy es una empresa que básicamente se transa en bolsa, que hoy en día lo único que hace, o el principal negocio que tiene, es comprar criptomonedas, Bitcoin específicamente, emite bonos de deuda y compra más Bitcoin. Creo que una de las empresas que tiene más Bitcoin en el mundo. ¿Ok? Es bien conocida para los que son del mundo de las cripto. Así que tiene un listado de empresas, obviamente revisen el gráfico después, stop loss y take profit. Ahí siempre hay páginas que nos pueden ayudar a las proyecciones que tienen. Hay una que se llama TipRanks que me gusta harto, te da la proyección, ¿cierto? La media del mercado de lo que sea a 24 o 48 meses. Y el peor analista y el mejor analista te da un rango completo, ¿cierto? Con precio objetivo, un mínimo por abajo, un mínimo por arriba. ¿Cierto? Y segundo, bueno, esta era la acción del S&P, ojo, que aquí lo puse, compañía que se iniciaba en el S&P, ¿cierto? Después, escenario Trump, bueno, también tablas que se podían caer. Hay una que se llama First Solar, que es el mayor instalador de paneles solares de Estados Unidos, también podría pegarle en contra, pero puse al final las que son buenas, ¿ok? Y aquí tenemos acciones que podrían, de las tecnologías, ¿cierto? Que andar bien. Es muy bueno para empresas que producen en Estados Unidos, para poner tarifas, ¿cierto? A los que producen fuera o que hacen cosas fuera de Estados Unidos o que la producción es fuera, deberían subirle los costos, ¿cierto? Y favorecer los que tienen producción local con cosas locales, ¿cierto? Malo para importaciones, malo para China, malo para países que venden de Chile, si lo dije, mala para commodities productivos, ¿cierto? Si le pongo tarifa a los chinos, a las importaciones de acero, cobre, lo que sea, va a ser más caro producir, ¿cierto? Malo peso mexicano. Para las tecnologías que venden dispositivos también podría ser malo, que es el ejemplo de Apple, ¿cierto? Aquí está escrito. Apple debería mejorar si la economía mejora, si hay de regulación y ese tipo de cosas, sobre todo con la inteligencia artificial que se viene ahora, pero sí tiene un trade-off, ¿cierto? Que un trade-off es como que un balance positivo o negativo, o algo malo es que si ponen tarifa a los iPhones que son hechos en China podrían ser más caros importarlos, ¿ok? Igual están cambiando producción a India, pero quizás Trump también se agarre con India. Nvidia tiene también potencialmente problemas, ¿cierto? En que sea más proteccionista con los chips de inteligencia artificial y eso le pegue en contra, ¿ok? Así que eso bueno aquí un listado, ¿cierto? Está First Solar, ¿cierto? Que es la que yo decía de los paneles solares. También está de energías limpias, no es por energías limpias, es un poco lo mismo, ¿cierto? Tesla le afecta también por potenciales disrupciones en las cadenas productivas, ¿cierto? Que sea más caro, que no puedan importar, que se caigan cadenas productivas de cosas de China, cosas así. ¿Cierto? Aquí están los que les puede jugar en contra. Walmart también es un supermercado, ¿cierto? Casi todo lo importa, o muchas cosas son importadas, etcétera, ¿cierto? 3M, producción, está relacionado siempre a la producción. Así que aquí estas podrían tener problemas, pero si la economía crece, también es potencialmente hay un trade-off, ¿cierto? No es todo tan negativo. Y después tecnologías se podrían beneficiar. Tenemos Apple, ¿cierto? Por eso es un trade-off, ¿cierto? Eh, podría crecimiento continuado de la economía, menor, ¿cierto? Como investigación regulatoria, ¿cierto? Como no estarían tan bajo la lupa hoy en día que hay inteligencia artificial, que el uso de las App Store, ¿cierto? No dejan que nadie más venda, etcétera. Y aquí tenemos un listado, ¿cierto? Y esta las decía yo, Palantir, esta empresa tecnológica, también de un tipo, medio tipo Elon Musk, que es Peter Thiel, que también es como medio genio loco, lo que toca se hace multimillonario. Él fue uno de los cofundadores de PayPal con Elon Musk, sí, PayPal con Elon Musk, y hasta metido un Palantir desde el principio, ha subido mucho, y como decía, hace data analytics y soluciones de seguridad. Entonces, si uno quiere terminar la guerra, pero que estar atento, potencialmente uno podría meterle mucha plata, ¿cierto? A empresas que sean más como de ciberseguridad o espionaje o uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Y ahí tienen esto, lo mismo PayPal, menor regulación, ¿cierto? Más pro criptomonedas. PayPal es una de las pocas que del sector financiero más tradicional que ha sido pro cripto. Square es lo mismo, ¿cierto? Así que ahí tienen un listado de acciones que se podrían beneficiar. Creo que con eso estamos. No sé si alguien tiene preguntas eh, o lo dejamos hasta acá. No sé si están claros todos. ¿Alguna pregunta? Están los Nemos, ¿cierto? Las pueden buscar. Ahí hay una pregunta.
Benjamín, si me podías escribir la pregunta, sería ideal. No sé cómo darte micrófono, tío. Puedo mandar las preguntas escritas para hacerlo más fácil. Yo la leo y les trato de responder. A ver. Micrófono. No sé cómo darle el micrófono a alguien de ustedes para que converse. No, ahí me ganó la tecnología. Sí, claro, la presentación va a estar disponible para que la puedan ver. Mándenme un mail, por favor, a clientes@mundovfx. Igual sé quién se metieron, quién se registraron, quién se metieron. Me lo hice GoToWebinar. Si en verdad mejor podemos hacer un correo masivo, ¿cierto? En que se lo mandemos a todos los que se metieron a la presentación. Para que sea más fácil en vez de que nos manden tanto email. ¿Ok? Pues hay harto dato, por eso lo hice así, con harta tablita, para que ustedes lo vean. Algunas cosas están en inglés, porque ya la información está más en inglés. Pues le pueden dar una vuelta. ¿Ok? Esto, eh, hay harto dato, pero pueden mirar, ¿cierto? Si después les gusta un poco. Eh, Kamala Harris no lo hice, en general yo creo un poco más lo que está hoy en día. Es parecido a lo que hay hoy en día, ¿cierto? No sé si es una gran diferencia. No hice el escenario con ella, por lo mismo, como está liderando Trump, pero no es muy distinto a Biden. No vería grandes cambios con Kamala, ¿cierto? Sería un poco más lo mismo de siempre. Que no es malo, pero es un mercado más conocido, ¿cierto? Estados Unidos quizás habría que tomar más en cuenta lo que pase con la política monetaria, ¿cierto? Que la Fed está bajando las tasas, que igual influye. Eh, si hay o no aterrizaje suave, pero en general Kamala, nuestro escenario quizás lo podría hacer para la próxima semana. Si alguien se motiva, podemos hacer ese escenario, ¿ok? Pero hice el escenario principal que era Trump. En general Kamala es mucho más pro energías limpias, ¿cierto? Ahí cambia un poco la película, sigue la energía limpia funcionando. No sé qué va a pasar, ponte tú con Elon. Lo entrevistó Carlson Tucker, que es un comentarista famoso de Estados Unidos, y le tiró como en talla, ¿cierto? Como en broma, para los que son más formales o no son chilenos. Le dijo, oye, Elon, ¿hay cachado que estáis apoyando con todo a Trump? Sí, jaja, se reía Elon, tiraba talla, lo encuentra como chistoso todavía. Como que el hombre más rico del mundo, no sé si tiene tantos problemas en general. Y le dijo, oye, ¿te has puesto a pensar qué pasa si Elon, o sea, si Trump no gana? Y como que Elon lo piensa, le dijo, I'm screwed, que eso es que estoy en grandes problemas, ¿cierto? Porque hoy en día ya hay hartas cosas eh, que le están, ¿cierto? Como buscando la quinta pata al gato a Elon. Por ejemplo, él contó en un seminario que con uno de los últimos lanzamientos de SpaceX a probar los cohetes, ¿cierto? Botaron agua potable a la Tierra porque tenían que enfriar la plataforma que se tira y le llegó un parte, ¿cierto?, del departamento regulatorio en el que le dijo, compadre, tienes que pagar una multa de $140.000 por botar agua potable en Florida, que para todos los que han ido a Estados Unidos o a Florida, llueve como loco, ¿cierto? Hay diluvios cuando llueve. Y como que Elon trató de pelearlo, le dijo, oye, compadre, pero es agua limpia, en un estado que llueve como loco, que es tropical, teníamos que enfriar la plataforma, y dijeron, sí, pero no pediste permiso. Dijo, no tiene ni un sentido. Dijo, compadre, si no pagáis la multa, no te vamos a dar más permisos para que lancéis cohetes. Obviamente dijo, ok, hice el cheque y listo, pero dijo, hay cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Otra cosa que ha dicho harto Elon, que va un poco de la mano del Deep State, que a los gringos les encanta estos medios conspiracionales, y hay harta gente dando vuelta a eso, que Estados Unidos creo que han sacado la cuenta que un 40% de las empresas de Estados Unidos o la población de Estados Unidos hoy en día depende directo o indirectamente del gasto del gobierno, ¿ok? Y hay una teoría que dice que si uno llega al 50%, como que se va todo al carajo, porque básicamente no hay ningún incentivo para que haya eficiencia, ¿cierto? Y para que no gane el partido que está en el poder, ¿cierto? Y el poder como que sea superior a la democracia, ¿ok? Entonces están todos apostando o tratando de hacer que el Estado sea más liviano, con menos regulaciones. Otra cosa que dijo Elon, perdón que sea repetitivo, pero el tipo básicamente busca mucho el crecimiento de la economía. O sea, vale, cada vez que sale un presidente, ¿cierto? Propone crear departamento de algo, departamento no sé qué, creamos una división, ¿cierto? Anti-contaminación, pro energía, pro no sé cuánto. Y después se crea el departamento o el ministerio o el programa, ¿cierto? De lo que sea, ¿cierto? Educación, que todos tienen en el fondo cosas buenas, ¿cierto? O son potencialmente buenos. Y después nunca más hay algo que se llama accountability, ¿cierto? Es que revisar qué proyecto realmente está funcionando, qué proyecto no está funcionando, en qué se gasta la plata, qué tanto se logró de la meta original, ¿cierto? Hay muchos proyectos, como decía, de energía rural, se han gastado 42 billones de dólares y todavía no hay ninguna persona conectada.
en Estados Unidos, ruralmente, ¿cierto? Cuando con Starlink ya está hecho, simplemente le pasaría, no sé, $300 para la antena, que probablemente si compráis en volúmenes gigantescos Iron antena, podría sacar por menos de $300, y $50 de gasto mensual, que eso incluso cuesta en Chile, 50 lucas mensuales tener Starlink en cualquier parte de Chile, que no es un precio prohibitivo, ¿cierto? Conectarse y básicamente lo dejaron fuera por cosas políticas, porque no les gustó, querían tener una alternativa, entonces hay cosas que son poco eficientes, ¿cierto? Y están pensadas no eficientemente. Entonces, Elon decía, hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿cierto? Por eso va en este departamento de eficiencia, en que no necesariamente hay que gastar menos plata, pero sino hacerlos más eficientes y que generen retorno, ¿cierto? Y que la gente mejore. Entonces, creo que eso ha hecho mucho ruido con mucha gente, empresarios grandes, ¿cierto? Eh, Cosas de ese tipo. A ver, no sé qué más tengo anotado. Hay que tener ojo con el término de la guerra, ¿cierto? A ver si le funciona también a Trump, si parece. No hay accountability, ¿cierto? California, por ejemplo, es un punto súper específico y que no está súper agarrado. Recuerden que la Tesla tenía como base, ¿cierto? Como headquarter, que dicen los gringos, era California, las plantas en California, y Elon ya lo cambió a Texas, ¿cierto? Está construyendo las plantas grandes en Texas, no en California, por un problema regulatorio, o sea que está como Chile, ¿cierto? Que para hacer una planta en Texas se demora 5 años, perdón, en California 5 años, contra Texas que se demoró un año hacer la planta. Ok, son más pro industria, pro crecer, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Em, ¿Qué más? Bueno, y en general, ninguno de los dos candidatos tiene ideas malas, ¿cierto? Sino que Kamala es súper raro. Yo no sé cómo la tipa iba a ser senadora, jueza, estudió medicina, o sea, estudió abogado, ¿cierto? Y es tan mala en los debates. Por lo menos lo que uno ve acá es que de repente, si le hace una pregunta como fuera de libreto, la tipa se queda dando vueltas en cosas, no tiene como la capacidad de poder responder, que yo encuentro rarísimo. Entonces, no sé si un poco está editado o no, pero eso sale harto en redes sociales. Muchos de esos igual siempre están recortados, pasados a los dos lados, pero es extraño que alguien no tenga la capacidad de contestar preguntas que uno se prepara, ¿cierto? Si una entrevista no voy sin prepararme. Entonces, es extraño que alguien así pueda llegar a tan arriba. Creo que se le ha pegado harto en contra. Kamala al principio, cuando iba ganando, no hizo ningún gran entrevista, ¿cierto? Era una cosa que Trump le reclamaba. Y ahora que está perdiendo, está yendo a muchos más debates, ¿cierto? Y entrevistas, y en general le iba mal. Entonces, no ha mejorado su imagen. Sí, que sí, creo en verdad que es altamente probable que Trump gane. Voy a quizás darle una vuelta a un escenario en que Kamala gane ella y veamos qué acciones pueden ser. Pero aquí lo mismo, al revés. Más regulatorio, los bancos se deberían caer, ¿cierto? Porque los bancos han subido harto en este minuto. No es tan pro cripto, aunque cuando cachó que estaba perdiendo las elecciones tiró algo súper raro, que era la gente de raza negra que tuviera cripto y a tener beneficios. Súper raro. Eh, Ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, es lo contrario a Trump. Hoy en día el mercado se ha movido súper en línea a lo que Trump cree porque está ganando. Se nota en las acciones de bancos, ¿cierto? En las cripto. Tesla no subió mucho la acción en general. Yo no sé si pueda realmente devolverle todas las cosas que le han quitado un poco a Tesla o los conflictos que ha tenido Elon con los reguladores, ¿cierto? Porque al final no es como tan fácil decir, oye, ahora ayuden a Elon a que produzca, ¿cierto? Sí, que eso creo que sería súper interesante ver realmente qué pasa con este departamento de eficiencia, ¿cierto? Y cómo anda Elon y Trump con eso. También son dos personalidades súper fuertes, entonces hay que ver qué pasa. No sé si los dos eran tan amigos en general, yo no veía un match tan cercano, pero de alguna u otra forma lo lograron, ¿cierto? Y están ahora, si a mí Elon Musk no se metió ayudando a Trump, Trump no tendría ni una tan cercana. Así de dura es mi visión, ¿ok? Eso, saludos a todos, espero estén bien. Les vamos a mandar la presentación por correo a todos los que se metieron y a los que se registraron para que la tengan. Igual se la voy a mandar a los ejecutivos, si alguien tiene ejecutivo y la quiere más rápido, se la pueden pedir ahí, ¿ok? Saludos a todos, que estén muy bien.